Atención, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, advierte de una posible crisis y más que crisis, un estallido en la economía de Estados Unidos si es que no se aprueba superar el techo de deuda que se tiene actualmente en los Estados Unidos. En este video vamos a analizar las palabras que ha dicho la secretaria y también vamos a ver qué pasaría si Estados Unidos incumple sus pagos de deuda en el exterior. Así que quédate hasta el final, que lo que hoy vamos a ver te interesa y mucho. Empecemos. Janet Yellen advierte sobre el peligro del default. La secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen advierte que un default sobre la deuda externa norteamericana causaría un daño irreparable con una crisis financiera y una recesión. Atención. Eso ocurriría si el 18 de octubre ambas cámaras del Congreso no llegan a un acuerdo sobre el techo de la deuda. Habría que elevarlo para evitar un default. Si eso ocurriera, la nación dejaría de pagar sus deudas por primera vez en la historia. Esta situación límite ya sucedió en 2011 y 2013 durante la administración de Barack Obama. Yellen advierte que si el Capitolio no toma medidas para aumentar o suspender el límite de la deuda, el Tesoro no podría saldar deudas ya contraídas. El techo de la deuda es la cantidad de déficit a partir del cual el país ya no puede emitir nuevos préstamos para financiarse. Yellen insiste en que a menos que el Congreso eleve el límite de la deuda federal, que actualmente está en 28.400 billones de dólares, el gobierno se quedará sin dinero alrededor del 18 de octubre. Después de esa fecha, el Tesoro se verá en una situación imposible. Sencillamente no podremos pagar las cuentas del gobierno, según palabras de Janet Yellen. Si esto ocurre, sería el primer default en la historia de todos los Estados Unidos, algo que para Yellen sería una catástrofe. Estados Unidos siempre ha pagado sus facturas a tiempo, pero el consenso abrumador entre los economistas y los funcionarios del Tesoro de ambos partidos es que no pueden aumentar el límite de deuda y esto produciría una catástrofe económica generalizada, escribió Janet Yellen en un artículo de opinión para el diario Wall Street Journal. La jefa del Tesoro enfatizó que, en cuestión de días, millones de estadounidenses podrían tener problemas de efectivo. Según sus palabras, podríamos ver retrasos indefinidos en pagos críticos y casi 50 millones de personas mayores podrían dejar de recibir cheques del Seguro Social por un tiempo. Las tropas podrían quedarse sin paga. Millones de familias que dependen de los créditos fiscales mensuales por hijos podrían sufrir retrasos. Estados Unidos, en definitiva, incumpliría con sus obligaciones, advirtió la responsable de las arcas públicas del país. El artículo de Yellen llega justo cuando aumenta la presión sobre los demócratas para que voten por elevar el techo de la deuda antes de que en octubre se agoten las reservas para pagar las deudas existentes del gobierno federal. El Congreso no extendió la suspensión del techo de la deuda antes de partir para unas vacaciones de 6 semanas y los republicanos, encabezados por el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, han prometido no apoyar el aumento del límite, supuestamente por un sentido de conservadurismo fiscal. The thing about rising levels of debt is, unless there's some kind of financial crisis, you don't feel it moment to moment. It's a sort of a gradual eroding effect. It means that an increasing share of our budget is going to interest instead of into investments or lower taxes. It means that we get less private investment, which means less growth and lower income. Again, you won't feel this year over year. The Congressional Budget Office basically thinks that our debt is eroding economic growth by about 0.2% per year. That's no big deal over 1 year or 2 years or 3 years. But it starts to become a very large deal over 1 or 2 or 3 decades. Do nothing to worsen the debt, and of course we're going to worsen the debt. Within a quarter century, interest would actually be the single biggest line item in the entire government, more than Social Security, more than Medicare, more than defense. El techo existente se restableció el 1 de agosto, cuando la deuda estadounidense se situó en unos 28.4 billones de dólares. Esa cifra supone más del 150 del PIB de la economía estadounidense, la más grande y también la más endeudada del mundo. En agosto, el Departamento del Tesoro invocó medidas de emergencia para ahorrar efectivo y así evitar que Estados Unidos incumpla sus decenas de billones de dólares de deuda federal. Para evitar un cierre de gobierno, los legisladores deberán aprobar un proyecto de ley de financiación temporal de emergencia, conocida como resolución continua.
Estados Unidos ya ha experimentado este escenario unas 10 veces desde 1980, incluido un cierre de 35 días entre fines del 2008 y principios del 2019 durante la administración de Trump. El Congreso ha elevado el techo de la deuda de Estados Unidos aproximadamente 80 veces desde los años 60. Estimaciones apuntan a que, para el 2029, el total de la deuda federal más otras obligaciones políticas y privadas ascenderá a unos 89 billones de dólares, o más de 4 veces la economía estadounidense actual. Pero te preguntarás, ¿qué pasa cuando un país no paga sus deudas? Uno de los requerimientos básicos dentro del orden de financiación internacional es el cumplimiento de obligaciones por parte de los estados ante sus acreedores, ya que les beneficia tanto en su credibilidad externa como en su prosperidad económica. Sin embargo, en la historia económica se ha visto una cantidad numerosa de defaults que se producen cuando un país soberano entra en una situación de impagos de manera prolongada en la que se ven afectados negativamente sus acreedores poseedores de títulos de deuda soberana en específico. I'm in Indiana back in the 1890s. I think they passed a bill. I know it was introduced. You can look it up on a search engine. They passed a bill to change the value of pi, the mathematical term pi, to an even 3, because they said it would be easier for the school children to work with. Well, that's the only bill I can think of that would give competition to a refusal to raise the debt ceiling. I mean, estos acreedores dejan de recibir o bien los intereses o el principal de la deuda. Las consecuencias directas para el país deudor es que inmediatamente se endurecen sus condiciones de financiación y en el mejor de los casos únicamente ser excluido de la financiación internacional. La financiación internacional para la mayoría de los países constituye uno de los pilares centrales para financiar proyectos de inversión a largo plazo que generen rentas futuras con las cuales satisfacer a los acreedores, sin que ello impacte en la capacidad de elaborar la nación. Normalmente estos procesos implican un proceso dilatado de reestructuración de la deuda entre las partes que merma la confianza del país. Hemos presenciado una multitud de caos, de defaults y resoluciones, por lo que vamos a repasar diferentes procesos de impagos significativos como los ocurridos en Argentina en 2001, en Ecuador en 2008 y en Cuba en 1986. En los siguientes videos tendremos los defaults de las economías como Argentina, Ecuador y Venezuela, cómo se formó su crisis y qué errores cometieron. Si no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo. Bueno, para entrar en contexto y que tengas una idea de la magnitud de lo que está diciendo la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, es que puede Estados Unidos entrar en un default, que sería impagar lo que son sus deudas externas. Y como podemos ver, eso afecta la credibilidad del país y es muy importante porque Estados Unidos es la top 1 en el mundo en potencias mundiales. Y que pase esto es simplemente inadmisible para cualquier gobierno. La deuda se va cada vez incrementando más y más y más. Tienes que tener una fortaleza económica para poder pagar este tipo de estímulos. Y lo primero que tienes que hacer es cortar los estímulos, subir las tasas de interés, tener dinero en las arcas. No puedes simplemente vivir de los estímulos. Por eso el tapering ya se acerca. En mi anterior video te expliqué qué significa el tapering, que significa un corte progresivo de los estímulos económicos. Actualmente Estados Unidos quiere aparentar estar en una buena situación económica, pero como todos sabemos, especialmente si viste toda la serie de las crisis económicas que se avecinan y las crisis antiguas y qué relación tienen en gráficos de desempleo, de inflación, etcétera, de precio de las viviendas, pues en 2000, 2008 y 2021 están muy parecidos los gráficos. Es muy importante que vayas a echarles un vistazo a esos videos que están en una lista de reproducción llamada crisis antiguas y actuales. Te lo voy a dejar en el primer comentario aquí abajo y en una tarjeta te va a aparecer en este momento, pero es muy importante que empieces a ahorrar, empieces a tener inteligencia financiera y a prepararte para una inflación y una crisis económica. No es casualidad que las tropas de Estados Unidos se hayan retirado de Afganistán asumiendo lo que para el mundo es una derrota del ejército estadounidense en Afganistán luego de 20 años. La deuda está a tope. Y financiar lo que es una guerra resulta un dineral que actualmente Estados Unidos no puede pagar.
los estímulos se van a cortar, la inflación va a subir, van a subir los intereses de los préstamos y es importante que empieces a invertir en oro, en tener oro físico, tener acciones, tener ahorros, tener DPFs que son depósitos a plazo fijo en tu moneda local y es muy importante que te vayas preparando. Si no te quieres perder de esos defaults, de esos videos cuando ocurrieron en Argentina, en Cuba y en Ecuador, pues dale un puñete en la cara a este tipo, por acá te dejo esa lista de reproducción sobre las crisis antiguas y actuales y un video que te puede interesar. Próximamente vamos a sacar cómo protegerte de una crisis financiera, invertir en oro, invertir en qué. Para no perdértelo, suscríbete. Conmigo hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.